programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 831. Muchísimas gracias, muy buenos días, expresidente Lucio Gutiérrez. Le saludamos con afecto y especial respeto al doctor Gustavo Medina, al licenciado Lolo Echeverría, y saludamos al respetable jurisconsulto Patricio Armijos. Sí, doctor, nos está usted recordando que libramos algunos reclamos, batallas que se dieron con ocasión del 30S en estos estudios y reclamábamos las injusticias y ubicamos aquí, instalamos, digamos, relaciones informativas que aludían a las condiciones en que se había operado cualquier cantidad de episodios injustos, inequitativos, abusivos, de todo. Hemos luchado, era la época en que había un ser que yo conocí, y ahí están las fotografías. Yo le conocí como un ciudadano que buscaba amistarse con cualquier cantidad de ecuatorianos que me deben estar escuchando, muchos de ellos, y se quedaban conversando en las afueras de esta emisora, no precisamente en este local, horas de horas, escuchándole. Una perorata interminable de unos cambios sinceros que buscaba él propiciar. No encontraba todavía sustento para proclamarse un aspirante a la primera dignidad nacional, pero así fue. A todos les conocemos de sus intenciones, de muchos de ellos de sus sacrificios entregados a la patria, y hoy vemos a distinguidos ecuatorianos o en la cárcel o despojados de todos sus méritos profesionales, de todo su aporte de juventud, de todos sus estudios, de todos sus empeños y sus luchas por el bien nacional, que fueron maltratados por este incorregible. Y hoy podemos caer de nuevo en una gravísima equivocación si no sabemos leer hacia dónde las circunstancias nos buscan conducir. Por eso me permito invitarles, sabiendo que proceden de diferentes géneros, de diferentes orientaciones, de diferentes responsabilidades y hechos también, acciones equivocadas que han protagonizado, pero que hoy están entre nosotros con la sabiduría de las cosas que no debimos haber hecho. Me incluyo en lo que de buena fe uno pensó, me equivoqué y pido perdón al país. Hoy no vamos a permitir y vamos a agotar todos los empeños y nuestra infraestructura estará al servicio de una nueva sociedad, de una nueva nación, de una nueva institucionalidad eminentemente democrática. Bueno, licenciado Echeverría, ¿cómo le encuentra usted a este momento nacional y qué riesgos corre el Ecuador institucional? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Ya le saludé, expresidente, muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas aquí. Gracias, muy gentil. Gracias, doctor Medina, y muchas gracias, doctor Armijos. Gracias. Un gusto muy grande compartir con el expresidente, con el doctor Medina y con el doctor Armijos.
A mí me parece que lo que asistimos es una especie de espectáculo político. Un espectáculo político que entretiene, pero no descubre nada. No está diseñado para poner nada al descubierto, sino para ocultar. Por eso es que de las verdades nada se sabe. No se sabe ni siquiera quién grabó el famoso audio que ha desatado el escándalo. No se sabe quién se guardó los documentos que son gravísimos para el país, porque son de un evento que dejaron muertos, heridos y miles de damnificados, y se han guardado por 8 años. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quiénes son las autoridades que, debiendo enjuiciar y acusar a los culpables, callaron y ocultaron? Ese documento, que seguramente pasó de cajón en cajón durante 8 años, aparece milagrosamente en manos del fiscal. Pero bueno, nadie dice las verdades. Todos hablan en coba, hablan entre ellos. Entre ellos se amenazan, se chantajean, se ensucian entre ellos, pero no nos descubren las verdades. Esto es una falta de respeto al país que no se ha dado en mucho tiempo. No es aceptable esto. Y aquí la única salida posible, la ciudadanía está poniendo la mirada en esa dirección. La única salida posible es el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, porque ese consejo es el que tiene que evaluar la tarea de estos funcionarios que no han cumplido sus responsabilidades, limpiar eso y designar ciudadanos honrados que inicien los juicios que se han evadido durante años y que establezcan las responsabilidades para que el país pueda creer nuevamente en la democracia, Gonzalo. Hubo un desenlace horripilante para esos tiempos de esperanza. Se autovictimizó un presidente en ejercicio, insistió en el evento y construyó, fue el arquitecto propio de una avispa, el arquitecto de un insuceso que conmovió a la nación y cometió una serie de atropellos que hasta ahora recordamos, ubicándole al episodio como un elemento lamentable de nuestra historia. Acudo a la memoria y al juicio de valor, más que juicio de valor, a los recuerdos en escena del 30S. Lo que pudo ver el doctor Patricio Armijos, que se ha ocupado de defender a las víctimas de un insuceso que luego le sirvió al expresidente Correa para cumplir con un diseño estratégico de tomarse la justicia, de crear una institución favorable para él y de reprendernos a todo el mundo, a los que se dejaron. Este periodista no se dejó. Pero tuvimos que a momentos silenciarnos peligrosamente, silenciarnos por instantes. ¿Usted recuerda esos pasajes, doctor? ¿Cuántas víctimas hubieron? Porque yo quiero ir al grano, ¿no? Nos hemos equivocado a menudo. Y hay víctimas de las cuales nuestro recuerdo grato desaparece de nuestra obligación ciudadana. Y les dejamos ahí botados en su realidad. Y ellos pelearon por su institución, ellos pelearon por sus derechos. Y era una pelea lícita, pues, que el otro le dio unos visos de golpe de Estado y todo lo demás. Usted tiene ahí, compañero, parece que no ha descansado lo suficiente esta víspera. Compañero, usted tiene ese pasaje
ese pasaje que ustedes transmitieron el día de ayer, que aludía a unos gritos, a unos gritos importantísimos para que se inspire al doctor Armijos y nos relate brevemente, desde luego, pero puntualmente, lo que ocurrió con las víctimas del 30S. ¿Qué ha pasado en sus memorias hacer el 30S como abogado defensor de tanta víctima que aún permanece en la cárcel, despojados de su familia? Su familia se fatigó. Ellos se fatigaron entre las rejas. Cuéntenos esas historias así comunes para usted. Y ha necesitado ser corajudo para entender estos dramas y respetarlos y ayudarlos. Ha contribuido, y yo le quiero agradecer, doctor Armijos, lo veo a los tiempos de los tiempos, pero muchas gracias por todo lo que usted ha hecho por esa gente noble. Gracias, estimado licenciado. En realidad quiero empezar indicando a la sociedad ecuatoriana y con claridad notoria. El único responsable, y que quede bien claro ante nuestro país, el único responsable de este sainete, de este capricho del 30S es el expresidente Correa. Él es el único responsable, y eso no lo digo de memoria, sino tenemos pruebas fehacientes para presentar a la Fiscalía General del Estado. Para presentar a la Fiscalía General del Estado todas estas pruebas suficientes para que este ciudadano que abusó del poder vaya a ser procesado penalmente y responda por una serie de delitos que cometió en el 30S. De eso tenemos pruebas suficientes. Ahora sí, vamos a las víctimas. Pero la justicia, ¿cómo procedió? Verá, lastimosamente, no solo fueron perseguidos las víctimas del 30S, sino también fueron hasta los abogados perseguidos. Nosotros víamos en todas las audiencias que ciertos personajes que los tenemos identificados, que eran asesores o trabajaban en la judicatura. Estos eran estos malos ciudadanos que iban a las audiencias a estar ahí, vigilantes. ¿Para qué? Justamente presionando a los jueces. De eso yo soy testigo de aquello. Seguramente posiblemente en las instancias del poder político, asegurándose que sean las sentencias condenatorias. Así se manejó el 30S, bajo presiones. Hay una serie de jueces que los tenemos también identificados, que a consecuencia del 30S y a consecuencia de emitir esas sentencias condenatorias, hoy están en otros puestos públicos, como notarios, por ejemplo, o han subido a jueces provinciales, por ejemplo. Es decir, hasta han sido agradecidos de la torpeza y de la barbaridad que cometieron en contra de una serie de ilustres uniformados, pertenecientes a la Policía Nacional, pertenecientes al Ejército Ecuatoriano, que fueron llevados al banquillo de los acusados y con una serie de pruebas forjadas, torpes, ilegales, antojadizas, fueron sentenciados en contra de leyes expresas. El 30S fue la peor torpeza. En materia procesal penal fue la peor torpeza. Lastimosamente, nos ha tocado vivir momentos extremadamente dramáticos. Inequitativos. Hay muchos ciudadanos que quedaron sin familia. ¿Qué pasó con las familias? Simplemente, al ellos ir a la cárcel, esas mujeres, al no tener su esposo, sus hijos botados en la calle, pues se destruyeron. Quedaron sin trabajo, sin empleo, y quedaron como viles delincuentes. Más temprano que tarde ellos se está sabiendo la verdad. Están escuchando este momento, ¿no? Más temprano que tarde se está sabiendo la verdad. Claro. Ahora, lo importante es que este delito y que los que participaron y se asociaron ilícitamente para organizar y orquestar este 30S no queden en la impunidad. Yo creo que ya más comisiones no cabe.
tenemos las pruebas suficientes, entonces tenemos que acudir. Lastimosamente toca hacerlo, pero a la misma Fiscalía General del Estado, la misma que cometió una serie de delitos y que participó activamente en este 30S. Tenemos que acudir allá mismo para denunciar a los verdaderos culpables, para denunciar a los que orquestaron este 30S. Y esos tienen que ir al basquillo de los acusados. Es la única manera de asegurarnos que en el país, en lo posterior, jamás se vuelvan a dar estos hechos. Esto no puede quedar en la impunidad, no podemos permitir aquello. Y los ecuatorianos tenemos que exigir que estos ciudadanos sean procesados penalmente. Eso es lo que estamos ahora haciendo. En y este no vamos a proscenio... descansar hasta que ocurra aquello. Gracias, doctor. Doctor Medina, apelo a su experiencia y a su buen seguimiento de la historia ecuatoriana con ejemplo. Lamentablemente, el episodio que estamos viviendo está trayendo como una peligrosa cola una estratagema diseñada por el expresidente que está en Europa. Y peligrosamente nos quiere acercar a una suerte de anarquía generalizada, ciudadana, ideológica e institucionalmente manejada con gran habilidad, porque lo sabe hacer. Y este episodio del 30S es un vivo ejemplo de lo nada confiable que es Rafael Correa. No está abogando por un Estado que encuentre su ruta, su destino. Él está buscando la oportunidad que el pueblo ecuatoriano le dijo no. Y claro, con semejantes comprobados episodios nada éticos, producto de la corrupción generalizada de algunos liderazgos en diferentes instancias de poder institucional, la gente se muestra una vez más fatigada. No entiende lo que realmente ha ocurrido en estos años, ni la experiencia adquirida por los actores y protagonistas de estos insucesos. Y entonces está mencionando la posibilidad incluso de una Asamblea Nacional Constituyente, que parece es el objetivo más estratégicamente, vuelvo y repito, importante para Rafael Correa. Él quiere que pescar a río revuelto. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo impedir de que estos hechos relatados, por ejemplo, frente a Fernando del Rincón, periodista que me dejó dudas anoche, periodista de la cadena CNN en español, que me dejó muchas dudas esta víspera, con todo el respeto que él se merece, pero se traía consigo una especie de consigna en cuanto a sus preguntas y en cuanto a sus comentarios e insistencias. Pero bueno, es un asunto que también entre colegas tenemos, o entre periodistas tenemos que reclamarnos en función de lo que más nos debe preocupar a los ecuatorianos, que es la asimilación objetiva de los hechos con sus autores, sus complicidades y obviamente sus orientaciones, vuelvo y repito, de estrategia política malévola. Entonces, estoy recordando lo que le dijo, que vio el exdirector del hospital, ahora fusionado por convocatoria de un ex candidato a la presidencia de la República, que dicen que ganó las elecciones él, y por eso lo enjuiciaron, pero eso está por verse en la realidad histórica, cómo escriben los historiadores esta circunstancia.
y cómo que ha quedado en la memoria social. Es medio delicado el tema, bastante delicado. Sin embargo, aquí lo que acostumbramos es a acercarnos, a aproximarnos, por lo menos con los protagonistas de estos hechos, a la verdad. ¿Usted cree, doctor Medina, que algo se traen con esta movida institucional tan agenciosa, parecida al 30S, en donde se entrecruzaron estos relatos que ayer nos recordó el doctor y asambleísta César Carrión? Esa auditoría que hicieron sobre la comisión de investigación del 30 de septiembre lo hicieron utilizando recursos ilegítimos y manipulando videos. Eso se tiene que investigar, pues ese informe primero desapareció y ahora aparece en manos del señor presidente de la Asamblea, que lo ha entregado a la fiscal subrogante para que se investigue al fiscal actual, el doctor Carlos Vaca Mancheno. Eso tendrá que investigarse. El 30 de septiembre no se investigó con imparcialidad, porque hubo una injerencia directa del propio presidente, en mi caso para incriminarme, disponer la salida del cargo y que se judicialice por conspirador, por haberle atentado a la vida del presidente. No le queda más que al señor presidente de la República, Lenín Moreno, que indulte a todos los perseguidos políticos, a todos los policías uniformados, civiles y militares involucrados en el 30 de septiembre, porque primero no se investigó de forma independiente y se ha manipulado, según el excontralor, videos para incriminar a los policías que hoy están, muchos de ellos, en prisión. Necesitamos la verdad, todos queremos una investigación imparcial, pero ¿a quién acudimos si el propio fiscal general está involucrado en este mismo tema? El que me denunció, José Serrano, el 30 de septiembre, ahora es presidente de la Asamblea. O sea, muchas coincidencias que están en el mismo círculo con las principales autoridades del país. Hay cientos de historias muy tristes de padres y madres de familia, hijos que están sufriendo por sus padres que están en prisión. Esto es desesperante. Y si nosotros nos remitimos al inicio de este hecho, se inició como una protesta policial y como tal tenía que haber resuelto un personaje que era responsable directo de la administración de la institución policial, que fue el ministro del Interior en ese tiempo, Gustavo Yalc, sin ninguna responsabilidad. Está laborando como que no ha sucedido nada. Luego vemos que el presidente fue, por sus propios medios, por su propia voluntad, a desafiar a unos policías que estaban protestando dentro del cuartel policial. Siento mucho por esas familias, es desesperante y pienso que ese dolor deben sentirlo también las autoridades en este momento, que no han cumplido su papel de forma transparente y más bien han incriminado de forma ilegal e ilegítima a personas que estuvieron en la protesta, pero como tal no deberían haberse puesto delitos. Hay 16 tipos de delitos, entre ellos el intento de magnicidio, cuando nunca estaban en el lugar. Ahí tenemos 5 policías en una cárcel, 4, que están ya cumpliendo 4 años por el intento de magnicidio, cuando no estuvieron en el lugar exacto por donde había salido el presidente. Estaremos próximamente revisando para hacer un análisis más profundo sobre este tema en base a los últimos documentos. Primero queremos empezar por lo de la destitución del señor presidente de la Asamblea, que va a ser una moción que daremos mañana, y luego pues analizaremos sobre el caso del fiscal Vaca Mancheno. Pero yo en estas circunstancias pienso, como mañana se va a elegir las ternas de los cuales van a salir los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control, más rápido va a haber una evaluación al actual fiscal y tendría que salir inmediatamente, que va a ser más corto en los tiempos en cuanto al juicio político. ¿Qué golpe de Estado, señor? Por Dios, mire este informe habla por sí solo cuando todo el país lo vaya leyendo. O sea, no hubo, poco a poco. No hubo golpe de Estado. No hubo golpe de Estado. Correa se metió en el regimiento y se sacó la corbata, hizo lo que hizo. Doctor Medina,
He hecho recordar con estos pasajes, les he querido conducir a ese escenario al que no debemos volver. Hoy incluso un dirigente, alto dirigente de los sectores indígenas, habló de una constituyente que es el propósito estratégico al que me refería hace un instante del expresidente Correa. ¿Usted qué opina de todo esto, doctor, con su vasta experiencia y su lectura nítida que tiene permanentemente de nuestro destino ecuatoriano? Tenga la bondad, doctor. Primero, Gonzalo, gracias por la invitación a participar en este panel con el ex presidente de la República, Coronel Gutiérrez, con el licenciado Echeverría, con el doctor Armijos. Desde mayo del 2017 a esta fecha han venido ocurriendo una serie de acontecimientos que nos llevan a pensar que estamos viviendo en lo que yo llamaría un pantano purulento, en el que merodean muchas aves, pero que son aves del mismo fango. Ahora, se ha levantado la iniciativa de esclarecer lo que realmente significó lo que en el gobierno anterior fue patentado como 30S, para impedir que los ecuatorianos recordemos que hubo un 30 de septiembre del 2010, que creo que todos los vimos, inició realmente como una protesta policial determinada por el equivocado manejo en la dictación de una nueva ley del servicio público en la que no se tenía que tomar los asuntos policiales ni los asuntos militares. En ese proyecto, en esa ley, se suprimieron algunos beneficios de los que gozan o gozaban los miembros de lo que entonces se llamaba la fuerza pública, concepto que con una inmensa irresponsabilidad lo suprimieron en la década pasada. Todos sabemos que hubo una imprudencia sustancial por parte del expresidente de la República de ir a un lugar en donde había una protesta, cuando debió encargar por elemental sentido de prudencia a su ministro del Interior, al comandante general de la policía y a otros mandos que puedan naturalmente conjurar eso que era protesta. Pero luego esa protesta fue motivo para crear una serie de argumentos, como aquello de que hubo un intento de golpe de Estado, de que hubo un intento de magnicidio, que hubo una insubordinación, y por eso, como nos ha referido el abogado que ha participado en estos asuntos, hay muchos uniformados que están privados de la libertad y algunos creo que están prófugos, precisamente para evitar esa injusticia. Ahora, usted nos habla, Gonzalo, de lo que yo llamaría una estrategia de Correa de crear el caos político en el país y propiciar la convocatoria a una asamblea constituyente.
Para Pero que repare precisamente- el equívoco potencial que él le debe atribuir al pueblo ecuatoriano de no haberle respaldado en la votación anterior del 4, ¿no? Creo que ese es El propósito me parece elementalmente claro. Participar como candidato y ser asambleísta constituyente después, para naturalmente tratar de reivindicarse, ante la conciencia nacional. Pero precisamente está en manos del presidente de la República y en manos de la novísima Comisión Transitoria de Participación Ciudadana y Control Social no caer en esta jugada. En cuanto al presidente de la República, pienso que es la oportunidad de sanear la administración pública. Porque por lo último que escuchamos, como que hay juego de lealtades y deslealtades, que el presidente de la República estará evaluándolos. Y por parte de la novísima Comisión Transitoria o Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, empezar hoy mismo, la evaluación de todos los funcionarios y estructuras que fueron designados por el cesado Consejo de Participación Ciudadana. Y claro que ahí van a tener que establecer prioridades en cuanto a los procesos de evaluación. ¿Qué será primero en este momento? Evaluar al fiscal general, al Consejo de la Judicatura, al Consejo Nacional Electoral. Eso deberán establecer desde hoy mismo una prioridad rigurosa y un trabajo de 24 horas diarias para que en el menor tiempo posible se produzcan los efectos de esta evaluación y la administración pública en cargos que tienen que ver sobre todo con el control del manejo público estén en manos de los ciudadanos o ciudadanas. Ahora hay que hablar en sentido de género, con más calidades intelectuales y éticas para que puedan estar a la altura de las circunstancias. La Asamblea Constituyente no es una solución de este momento. Simplemente hay que limpiar la casa, hay que organizar la casa. Y la organización de la casa ha empezado precisamente el día de hoy. El día de hoy. Por eso he hablado yo en otros medios de comunicación que estamos en un momento de quiebre entre una época que tenemos que superar precisamente por su condición de purulencia con otra época en que hay que actuar con transparencia, con claridad, a la luz del día. Y eso está en manos en este instante de del nuevo Consejo Transitorio. Hago los mejores votos porque tengan la fortaleza cívica, la sabiduría y sobre todo la entereza de estar a la altura de las circunstancias. Expresidente Lucio Gutiérrez, muchas gracias fundamentalmente por su paciencia de aguardar este momento. Lo he ubicado como discurso estelar en la audición de esta mañana porque usted es un exmandatario de los ecuatorianos. ¿Qué colige usted de todo esto? ¿Para qué darme la vuelta si usted ha sido también un protagonista a veces muy mal sintonizado por la opinión pública o con flaquezas naturalmente por mantener el poder, por sustentar sus ideas políticas, etcétera, etcétera? Pero ya basta, dice la gente.
Y son ya creo que la tercera generación desde que usted fue mandatario de la República. 3 generaciones que estamos librando una batalla, la misma que protagonizaron otros episodios y igualmente incongruentes con el anhelo social. Lo que estamos viendo en este momento, cómo está viviendo Lucio Gutiérrez, que tuvo un significativo papel de ecuanimidad, de respeto técnico en el ámbito económico. Supo escoger a las personas adecuadas para organizar ese frente económico. Y las molestias no vinieron por ese lado. Los descontentos surgieron seguramente por la familia, seguramente por otras circunstancias que no vale la pena ni es el momento de recordar. Pero ahora, con la experiencia que usted ha adquirido, ¿qué le aconseja al país político, a los nuevos líderes, a los antiguos líderes? ¿Qué de su experiencia mala, buena y regular usted puede transmitirle como una forma de no cometer o de mejorar, digamos, su vigencia en el estado actual de descomposición que no ha terminado de ceder ante, más bien se ha amplificado esta tendencia a la corrupción, por ejemplo? Esta tendencia de las 3 generaciones a hacerse rico de un momento a otro, o de gozar de las delicias del poder, expresidente Gutiérrez. De nuevo, como siempre, bienvenido a la cadena Democracia. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado Gonzalo Rosero. Un saludo a los amables oyentes y realmente un privilegio estar pues en esta tribuna de Radio Democracia con tan ilustres ciudadanos, el doctor Medina, el licenciado Echeverría, el doctor Armijos. Primero, un rápido recuento sobre este acto del 30S. Hace varios años atrás, justamente el 30 de septiembre del año 2010, yo calificaba a este evento como un siniestro libreto. Siniestro libreto porque Rafael Correa preparó con anticipación todo este show del 30 de septiembre. Inclusive el 29 de septiembre, un día antes, tomaron la decisión y estaban entre otros Rafael Correa, la presidenta del Congreso de la época encargada, el ministro del Interior, etcétera, etcétera. Y digo siniestro libreto porque esto ya lo hizo el expresidente Hugo Chávez, que en paz descanse, en el 2002, cuando preparó todo un autogolpe para hacer una purga en las Fuerzas Armadas venezolanas, para perseguir a sus opositores políticos y para radicalizar las reformas en Venezuela que le permitieron apoderarse del poder total a Hugo Chávez. Evo Morales, varios años después, hizo lo mismo cuando se inventó de un supuesto intento de magnicidio para perseguir a sus opositores políticos, para cambiar la constitución de Venezuela, que le ha permitido a Evo Morales seguir en el poder. Y Rafael Correa, obviamente, continuó con ese libreto ecuatorianos. No nos olvidemos, compatriotas, que meses antes del 30 de septiembre del año 2010, se publicó el libro titulado El Gran Hermano, en donde se desnudaba toda la corrupción de Rafael Correa. Entonces Rafael Correa necesitaba un evento de igual o mayor envergadura para desviar la atención del pueblo ecuatoriano, porque esta corrupción rampante del gobierno de Correa era una bola de nieve que amenazaba con convertirse en una avalancha y que iba a arrasar en el 2010 con el gobierno de Correa, porque Correa sabía del descontento policial, porque Correa sabía del descontento militar a través de la inteligencia cubana, de la cual pues disponía Rafael Correa. Entonces Rafael Correa, con este evento del 30 de septiembre, cambió la pendiente de decrecimiento de su popularidad. Se victimizó Rafael Correa, ganó popularidad. Entre otros, a mí mismo, a Lucio Gutiérrez, me acusó de yo ser el autor material
después del autor intelectual. Llegaron a gritarme en coro, asesino, 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 ahí en la Plaza Grande, porque Correa conocía que yo sí sabía que todo era un show macabro realizado por Rafael Correa. Y Rafael Correa aprovechó. Usted dice diseñado en el fidelismo, ¿no? Diseñado por Fidel Castro, por los asistentes e integrantes del Foro de Sao Paulo. Ellos diseñaron todo este libreto macabro. Y entonces Rafael Correa... Y en ese tiempo tal vez ya la picardía brasileña también ya se hacía presente. Todo, justamente para tapar la corrupción rampante del gobierno de Rafael Correa. Y Rafael Correa, y esto es muy importante, ecuatorianos, como lo hizo Chávez en su momento, como lo hizo Evo Morales, Correa aprovechó la situación de victimización de el presidente al que le querían derrocar, aprovechó la situación para tomar el control absoluto del Estado ecuatoriano. Ahí se inventó la metida de la mano en la justicia y con eso pues tapó, aunque momentáneamente, las pillerías del gobierno correísta, y se intensificó la persecución en contra de medios de comunicación independientes como Radio Democracia, en contra de opositores políticos. Yo mismo tengo 4 juicios, todavía hay pendientes, uno más chistoso, discúlpenme en el término, que otro. Me acusan de intento de magnicidio, que tenía un misil para asesinar a Correa. Me acusan de piratería marítima, de que ordené a militares extranjeros que hurdan barcos ecuatorianos, pero mejor aquí cierro el paréntesis. Y vea cómo es la vida, expresidente. Le hagamos acuerdo a la gente que el edecán de Balcón en el cuartel policial ahora es gerente de la justicia, imagínense. Así es, justamente, ecuatorianos. Pero usted también me preguntaba qué hacer. En este momento, insisto, presidente Moreno, lo que le decía en varias ocasiones a Rafael Correa. Presidente Moreno, la economía, la seguridad ciudadana, interna y externa del Ecuador, la política internacional, no pueden ser manejados ideológicamente, tienen que ser manejados técnicamente, con gente que conozca sobre cada uno de los campos. Deben ser manejados de forma pragmática. La economía no se puede manejar como le está manejando el presidente Moreno. Y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico, eso hay que invertirlo con filosofía social en beneficio de todos los ecuatorianos. ¿Ese es el gran equívoco de la administración Moreno hasta este momento? Ese es el gran error del presidente Moreno. Igualmente, la política internacional es no que se le puede. Tienen como entrampado, ¿cree usted, en materia económica? Digo. Así es. En política internacional no se puede manejar con conceptos ideológicos. No puede usted, presidente Moreno, tapar a un asesino como Nicolás Maduro, que está asesinando al pueblo de Venezuela, que ha ocasionado la diáspora de millones de venezolanos y que aquí son bienvenidos, pero que ya están causando problemas en nuestro país. Les están quitando el poco trabajo a los ecuatorianos, inclusive el trabajo informal, a los que venden caramelos, a los que venden el canguil, etcétera, etcétera, en las calles, a los ecuatorianos. Los venezolanos nos están quitando ese trabajo, pero no por eso les vamos a cerrar las puertas. Presidente Moreno, no se equivoque, no se hunda con los venezolanos. La política internacional tiene que ser manejada técnicamente, con pragmatismo, porque por encima de todo, inclusive de la ideología del presidente de la República, están los más altos intereses nacionales. Y esos son los únicos que hay que defenderlos. No por nada, amables oyentes, y alguien ya lo dijo, un ex vicepresidente de la República que participó en el golpe contra Lucio Gutiérrez, lo calificó como el peor error histórico de la República Ecuatoriana, porque dio un crecimiento, como usted manifestó, de cerca del 9% con Lucio Gutiérrez y un petróleo de apenas $18 en el presupuesto. Hoy la economía no ha crecido nada, y especialmente con Correa. Más bien retrocedió la economía con un petróleo de más de $100. Con el gobierno de Gutiérrez se redujo la deuda pública total, con petróleo de apenas $18. Y pero nunca... el mérito siempre le atribuyen a Mauricio. Mire, el presidente de la República es el que define las políticas en materia económica, en materia de seguridad, en materia de política internacional. Es un error decir que la ministra de Relaciones Exteriores tiene la culpa. No, señores.
Y les digo, por favor, a los señores periodistas, reaccionemos, no es así. El que ordena, el que dirige, al que tienen que pedir autorización en todos los campos, en el campo político, en el campo económico, en el campo de seguridad. ¿Y si en el caso actual no le están consultando? Deben estarle consultando, por eso lo estoy diciendo al presidente Moreno. Maneje el país, conduzca el país. Las grandes decisiones estratégicas las toma el presidente de la República y no ideológicamente, es al revés. Los grandes intereses nacionales tienen que adaptarse a la ideología del presidente, no la ideología del presidente le adapta a los altos intereses nacionales. Por eso es lo que nos equivocamos. Por eso ¿No es que le se endeudan. da a usted algún optimismo, no siente usted algún optimismo la visita que para muchos es odiosa porque son extremadamente radicales? Pero como usted dice acertadamente, esto es un asunto de pragmatismo en el manejo de la política internacional. ¿Estas visitas norteamericanas no le alientan a usted de que Moreno va concibiéndose en Washington como un mandatario que tiene posibilidades de mejorar su administración de mutua colaboración, no de entreguismo ni nada por el estilo? Porque Miren, eso Moreno no lo va a hacer. Miren, todos los mandatarios deben tener muy claro que en materia de intereses globales no existen amigos ni enemigos perpetuos. Los únicos que tienen que ser permanentes son los intereses de la nación ecuatoriana. Y esos hay que defenderlos. Ecuatorianos, nuevamente, cuando yo fui presidente, los colombianos y peruanos venían a comprar en el Ecuador, porque aquí todo era más barato. Ahora es al revés, por esos errados conceptos ideológicos. De mi gobierno no hay un ministro preso, por más que corren todas las sabatinas, decía Gutiérrez corrupto, gobierno corrupto de Gutiérrez. Y Lucio Gutiérrez es uno de los pocos expresidentes en el mundo que, estando el gobierno golpista en el poder, el gobierno golpista del vicepresidente Alfredo Palacio, porque el pueblo me eligió a mi presidente, claro, no al vicepresidente Palacio. ¿Y por qué usted le heredó a Carlos Polis? Mire, Carlos, también como dice el pueblo, quien con lobo se junta, a aullar aprende. Cuando yo fui presidente, primero aclaro, el Contralor General del Estado era el doctor Genaro Peña. Así fue. Identificado por algunos con los socialcristianos. Así es. Y estando el gobierno golpista en el poder, del cual formaba parte Rafael Correa, yo vine a la cárcel, vine al penal García Moreno, como hacemos la gente de bien, con Fausto y con Gilmar Gutiérrez, como hacemos y como deben hacer todos los políticos, rendir cuentas a su pueblo, los que amamos al país, los que amamos nuestra dignidad y los que queremos. Pero algo nos debe explicar de Carlos Polis. ¿Por qué le heredó usted a Carlos Polis? Carlos Polis fue contralor en el 2007 ecuatorianos. Mi periodo terminó abruptamente con un golpe de Estado en el 2005. A mí me juzgó el doctor Genaro Peña. Es una equivocación perversa de Rafael Correa y algunos que a veces reciben las noticias y no las analizan y dicen Carlos Polis, contralor de Lucio Gutiérrez. Falso. Carlos Polis fue contralor y fue designado por Rafael Correa. Y yo no tuve ninguna relación con Carlos Polis. Más bien fui crítico permanente desde cuando Carlos Polis cometió el error. Mi memoria está estropeada porque yo lo que recuerdo es que Carlos Polis fue Contralor General en su periodo. No, esa es la equivocación, por favor, y le pido que rectifique, porque eso sigue haciendo daño. Pero era gutierrista Carlos Polis. Carlos Polis fue gobernador en mi gobierno del Guayas. Fue secretario de la presidencia, fue ministro de Bienestar Social y no robó un centavo de lo que conozco. En mi gobierno yo cambié a 3 ministros, entre ellos al coronel Patricio Acosta, porque recibí denuncias de supuesta corrupción de la propia embajada de los Estados Unidos y le cambié. Y cambié a 2 otros ministros. Y cambié a un excelente ministro de Obras Públicas que estuvo apenas 2 semanas porque cayó en la trampa de un periodista que ahí le confundió. Y entonces, pues yo no podía permitir que en mi gabinete haya un ministro que tenga la más mínima sospecha de corrupción. Pero ecuatorianos, yo vine a la cárcel
a dar la cara, estando el gobierno golpista en el poder. Eso es prohibido olvidar. Después y salir de estas libre. memorias, expresidente, ¿qué hacemos en este momento? ¿Qué le aconseja, si es que se deja naturalmente, él es libre de aceptar o no aceptar? Algo que su experiencia de mandatario le puede, este momento, ayudar al presidente Moreno. Sí, eso es lo importante. Él está entrampado porque tiene, usted sabe, unas costaneras, unos postes, lo tienen cercado, lo tienen complicadísimo. Él tendrá otras, tendrá paciencia primero para evitar confrontaciones íntimas en un hogar donde él quiere sacar la cara por todo el país como jefe de familia y tiene que lidiar con otros hijos, otros hermanos, otras circunstancias que le limitan en su accionar seguramente más atinado que él tiene previsto poner en vigencia en cuestión de meses, seguramente. ¿Qué le puede usted sugerir, obviamente con el respeto que usted tiene a sus ex compañeros de presidencia? Primero, que quede muy claro que Poli fue contralor con Correa 2007-2017. Con Lucio Gutiérrez fue contralor el doctor Genaro Peña en mi gobierno 2003-2005. Poli no ha sido contralor en mi gobierno y lamentablemente siguió el mal ejemplo de Correa, que ha sido calificado como el jefe de la banda, como el responsable de la corrupción, de la persecución y de la impunidad más indignante que recuerde la República en toda su historia. Nuevamente, ¿qué debería hacer el presidente Lenín Moreno o qué haría yo? Insisto, porque es muy importante el mensaje, el concepto general. Se tiene que manejar el Estado siempre priorizando los más altos intereses nacionales, en forma técnica, en forma pragmática, con especialistas en cada uno de los temas. El presidente no puede saber todo, pero debe colocar gente que conozca de cada uno de los temas. Y las decisiones en todos los campos las toma el presidente de la República, no el ministro, las toma el presidente de la República. ¿Y qué es lo que debería hacer? Lo primero, el presidente tiene que reducir el tamaño del Estado. No se puede gobernar el Ecuador con 30, 35 ministerios. Yo goberné con 15 ministerios y queríamos reducir a 12 o a 13 ministerios. Una vez que reduzca el tamaño del Estado, que reduzca el gasto público, porque lamentablemente se está incrementando la burocracia y eso es un error gravísimo. Eso no lo puede hacer un presidente responsable. Una vez que reduzca el gasto público, el presidente tiene que eliminar impuestos. Esto es lo económico. En lo político, pero es que tiene que hacerlo. Que el tiempo se nos agotó. Pero es que tiene que hacerlo porque si no elimina algunos impuestos. En lo político, en lo coyuntural. En lo coyuntural, bueno, también los ciudadanos, no solamente le digamos al presidente lo que él debe hacer, nosotros también ecuatorianos, tenemos que movilizarnos, tenemos que dejar de ser espectadores inmóviles, mirando por detrás de la ventana cómo se destruye el Ecuador. El Ecuador está cayéndose a pedazos. Todo lo que siempre ha sido bueno, con Correa se lo dibujó como malo. Y todo lo que siempre ha sido malo, con Correa se lo presentó como bueno. Entonces hay que recuperar los valores éticos, los valores morales, los valores cívicos, los valores patrióticos. Hay que cambiar esos libros de historia mentirosos, en donde le presentan a Correa como el salvador de la patria, como el héroe, como el Superman, cuando es todo lo contrario. Es el responsable de esta corrupción vergonzosa. Y a los otros presidentes nos presentan como corruptos, como ineficientes, que hemos manejado mal la parte social, la parte económica, cuando es todo lo contrario. Entonces, ecuatorianos, tenemos que ir a cambiar todo, si cabe el término ahora, a refundar la patria. Yo sí creo que en algún momento debería haber una asamblea constituyente, pero hay que cambiar ese consejo electoral. Tenemos que volver a mirar. Pero para eso es este consejo transitorio. Este consejo transitorio tiene la responsabilidad, ya no de evaluar, yo un poco discrepo, tiene que el primer acto cesar a todos los responsables de esta tragedia nacional.
porque es una tragedia tener a un vicepresidente preso, a varios ministros correístas presos. Tiene que eliminar a todos los responsables y tienen que investigar desde el año 2010, si quieren desde el año 2003, desde mi gobierno. Hay que investigarle al vicepresidente Alfredo Palacio y su gobierno. La corrupción se inicia ahí, están calladitos. Hay un sinnúmero de actos de corrupción en el gobierno del vicepresidente Palacio. Tienen que investigar y tienen que sancionar. Y tenemos que refundar la patria, volver a los 3 poderes del Estado. ¿Qué es eso de 5 poderes del Estado? 3 poderes del Estado, y mirar cómo hacen las naciones democráticas y las democracias maduras. A los miembros de las Cortes de Justicia, a los del Consejo Electoral, tiene que nombrarlos del Congreso Nacional, con la participación, si cabe, del presidente de la República. Este camino que acaba de trazar el expresidente Gutiérrez es lo aconsejable. No podemos nosotros convertirnos en diseñadores del camino que debe escoger. Eso es una indelicadeza en la que usted no va a caer, porque lo conozco. A veces uno se entusiasma por determinados remedios y cae en una especie de periodismo populista, en un trazo más o menos idéntico, periodismo populista. Alguien no me ha acusado a mí, pero caemos en esos terrenos. Hoy estamos en un fango. Estamos frente a una pandilla. No sé cómo nació, cómo se desarrolló, quiénes son los culpables, etcétera, etcétera. Y tenemos gente que está pagando consecuencias de una manera injusta. ¿Qué medidas tal vez sugiere usted, Lolo? Debería optar el señor presidente Moreno, que orienten incluso al mandato ciudadano que tienen estos otros 7 representantes de esta consulta. Pero apenas es una consulta tan genérica, tan amplia, que pueden ponerse en puja, pueden apelar a recursos que no den el resultado que queremos en la parte ética y de respeto institucional, porque el quiebre, digamos, es institucional. Estamos en una anarquía buscada por el que acabamos de mencionarlo reiteradamente. Es el único camino que tiene la constituyente, la muerte cruzada, esas medidas radicales, tormentosas, que pueden llevarnos a destinos impredecibles. ¿Cómo precautelar buenos caminos para el Ecuador de parte de este organismo que acabamos de posicionarlo, porque han actuado a nombre del pueblo ecuatoriano? Gonzalo, no podemos darle recetas de boticario al presidente, pero sí es un derecho ciudadano el vigilar que los gobernantes, los funcionarios, cumplan las promesas de campaña y lo que la ley les obliga. En el caso del presidente Moreno, él nos ofreció cambiar, y la consulta, lo que busca en la consulta la gente fue el cambio, lo que buscó en la consulta. Por lo tanto, tenemos derecho a vigilar, a sugerir, a llamar la atención a los funcionarios que no cumplan esas consignas, porque son las ofertas que nos hicieron. Claro que es complicado y tenemos que hacernos cargo de la complejidad. Esto que está pasando lo que revela es que el presidente nada en un foso de cocodrilos, que es complicado, que lo que buscan es pegar mordiscos. Entre ellos están ahí dándose botes. Y en esas circunstancias cualquier medida es un riesgo, por supuesto. Pero parece que ya hay 2 caminos posibles. El primero es un modelo económico alternativo, diferente. Un modelo económico que escape de este modelo de 10 años que solo consiste en gasto, en impuestos y en deuda. Eso no es sustentable, eso no puede seguir más adelante. O sea, tiene parte de razón Gutiérrez. Por supuesto, claro que sí.
Este fue un gobierno donde la economía funcionó muy bien porque fue una economía pragmática. Los índices demuestran eso. Así es. Después vino esta obnubilación por el gasto debido a la cantidad de dinero que recibía por los altos precios del petróleo. Y entonces esto trastocó todo, porque entonces creyeron que no necesitaban de la empresa privada, del sector productivo. Pero el Estado no produce nada. El Estado lo que necesita es la contribución de la empresa privada, del sector productivo, de los ciudadanos, para que se mantenga, para que pague a los funcionarios y para que cumpla las obligaciones que tiene por ley. Entonces, tiene que agilitar ese modelo económico que reactive la producción nacional, que reactive la empresa privada, que es la productiva, que genera bienes y servicios exportables y paga impuestos. Si no hace ese cambio, no tiene salida la economía. Y en lo político, el camino es el Consejo de Participación Ciudadana. Ese consejo es el que puede limpiar este foso de cocodrilos para que el presidente pueda entonces encaminar el país por una vía correcta en lo político, con las instituciones recuperadas y un modelo económico viable. Usted tiene un modelo de fiscalización a los organismos, pero tajante, rápido y de solución inmediata, como pide este momento la República. ¿Es una consulta a un jurista o un constitucionalista? ¿Cómo es usted, doctor Medina? Creo que en el orden de sanear la dirigencia de la administración pública puede hablarse de la inmediatez, porque eso está en manos del presidente de la República. Dotarse de colaboradores con suficiente solvencia intelectual, patriótica y ética para que le ayuden a conducir esta república, empezando por formular planes de desarrollo, empezando por definir qué sistema económico mismo queremos seguir. En el otro campo, en el que yo he llamado limpiar la administración pública y que le corresponde al novísimo Consejo de Participación Ciudadana, así es, hay necesariamente que empezar con el saneamiento, porque así manda, así dice la consulta popular. Pero ese proceso de saneamiento debe estar marcado por procedimientos rápidos y acertados que permitan naturalmente cambiar todo lo que hay que cambiar este país para que vuelva la confianza. ¿Cómo podemos seguir viviendo si en definitiva casi todos quienes tienen responsabilidades en la conducción política de este Estado están cuestionados? De suerte que yo tengo claro, lo uno es inmediato, Presidencia de la República. Lo otro es mediato, relativamente mediato, pero esa mediatez no tiene que extenderse en el tiempo, porque yo sí creo que en algún momento el pueblo ecuatoriano va a dejar eso que se ha llamado el hastío y puede volver a la calle. Puede reventar la gente. Puede volver a la calle y ahí sí hay que decir, sálvese el que pueda. Bien, doctor Medina, excelente su participación. Doctor Armijos, y el decreto de indulto debe estar listo ya, pues. Ya es hora. Mira, realmente el indulto no procede. No procede, ¿por qué? Porque para indultar a un ser humano, el requisito sine qua non es que reconocer un delito. ¿Cómo pueden reconocer un delito personas que no lo cometieron? Por eso es que estos humildes uniformados se han quedado en la cárcel con sentencias extremadamente altas. Y algo que es importante que sepan, aquí procede la amnistía. La amnistía y las disculpas inmediatas públicas del Estado ecuatoriano. Ahora vamos a una parte que es interesante, que tiene que conocer la sociedad ecuatoriana. Lo que pasó en el 30S. Se sentenciaba
a una serie de uniformados. Se los sentenciaba y después el acusador, el que perseguía por medio de este Ministerio de Justicia, iban a rogar y a suplicar, vea, no sea malito, acepte el indulto y salga de la cárcel. Por ahí hay presunciones que hasta ofrecieron dinero. A los que les sentencian iban a ofrecer dinero para que acepten el indulto. Ahí está clarísimo cómo fraguaron esta torpeza. Y lo que acaba de decir el expresidente de la República, el ingeniero Lucio Gutiérrez, es una gran verdad. Esto fue planificado y orquestado con antelación. Tal es así, que a consecuencia del 30 de septiembre, muchos uniformados fueron llevados con engaños a esta unidad canina de la Policía Nacional que queda por cerca del estadio de la Liga. Ahí, una vez en este lugar, les quitaron sus celulares, les despojaron de toda comunicación y fueron llevados con la clandestinidad a la ex embajada americana donde ahora funciona la fiscalía. Y cuando llegamos los abogados a defenderles a ellos, ahí estaban ciudadanos extranjeros. Estaban ciudadanos extranjeros, ¿para qué? Para, según ellos, empezar a manejar estos temas de inteligencia y cruzar la información y de ahí en adelante iniciar los procesos penales en contra de estos ciudadanos. Eso es verdad. Esto fue planificado con antelación. Y cuando nos vieron llegar a los abogados, que fuimos valientemente a este lugar, se quedaron fríos. Ahí también estaban una serie de defensores públicos listitos para realizar esta torpeza. Para hacer el tongo, ¿no? Claro, para hacer el tongo. Pero en materia penal, la estrategia es la que manda. Y justamente les hicimos acogerse al derecho del silencio. Y de ahí fuimos hasta amenazados de muerte por nosotros acudir a defender a estos ciudadanos. Eso es verdad lo que acaba de decir el ingeniero Lucio Gutiérrez. Esto fue orquestado. Y ahí estuvieron estos ciudadanos extranjeros. Le convocaré para la búsqueda de otra orientación que podamos dar para ayudar a esos compatriotas que injustamente han pasado las de Caín. Y perdonen por usar esta frase, pero es la acertada. Expresidente Gutiérrez, ¿algo importante tiene usted en mente decirnos o recordarnos? Sí, mire, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social que ha sido electo, que me parece que es muy diferente a los consejos puestos a dedo por Rafael Correa. A lo mejor faltan mujeres ahí, a lo mejor faltan más jóvenes, pero en todo caso, pues, vamos a confiar en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y creo que lo primero que deberían hacer ellos, buscar el mecanismo para inmediatamente decretar o dejarles en libertad a los militares, policías y civiles que están injustamente presos. Como dice el doctor Armijos, ahí no cabe indulto, porque no hay ningún delito. Los delincuentes, comenzando por Rafael Correa. Es un sinónimo de perdón. Exacto. La gente dice, ¿y a mí de qué tienen que perdonarme? Pues yo no he cometido nada. Ni siquiera amnistía. ¿Ya? Ahí los que deben estar presos a la cabeza Rafael Correa, porque este es un siniestro libreto. Hay muertos ecuatorianos que están reclamando justicia. Las personas han sido perjudicadas, ya se ha mencionado sobre el drama humano. A esas personas hay que indemnizarles. Muy bien. Y sería con el dinero del propio Rafael Correa, aparte de lo que se ha llevado para la indemnización de los militares, de los policías, de los civiles injustamente presos, injustamente perseguidos, y también los jueces y los fiscales que se prestaron para este hecho siniestro de la farsa del 30 de septiembre del año 2010. Señores del Consejo, nuevamente, declaren inmediatamente la libertad de todos los policías, militares y civiles injustamente presos, y eso va a ser aplaudido de manera unánime, de pies, por todos los ecuatorianos. Muchas gracias, ciudadanos, muchas gracias, público. Yo soy